Se reaviva una polémica otra vez en nuestro país, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, por el uso de las pistolas Taser. ¿Se acuerdan que en un momento se había dicho que incluso el gobierno anterior había comprado, se habían recomendado su no uso, y la muerte del policía Roldán esta semana ha reavivado la polémica? Incluso en las últimas horas la ministra de Seguridad dijo que justamente un grupo de élite va a utilizarlas. Esto decía la ministra de Seguridad. El atacante era un enfermo mental. Un enfermo mental no es un delincuente. Y ahí la reflexión es: ¿por qué no apareció en ningún momento el SAME? ¿Por qué no se dio intervención a través del 911 a la policía de la ciudad y a los profesionales que atienden estas circunstancias? La otra reflexión que me merece esta situación es: ¿por qué la policía de la ciudad no actuó? La policía que tiene que actuar en esta situación es la policía de la ciudad, no la policía federal. La policía federal va a resolver un problema por omisión de otros factores. Las armas son menos letales y por supuesto que tienen una utilidad, por eso nosotros autorizamos su uso. Ahora, son 100 y la policía federal no hace trabajo de seguridad ciudadana en la ciudad de Buenos Aires. El trabajo de seguridad ciudadana lo hace la policía de la ciudad, que no entiendo por qué no tiene Taser. Bueno, ahí está una pregunta y un concepto de la ministra que es lo acorde. Porque recordemos que en esto, lamentablemente en la muerte del policía Roldán, tuvieron que venir los federales a auxiliar al policía de la ciudad de Buenos Aires que no habían actuado frente a la situación planteada. Y esto también que, esta última pregunta, ¿no?, que decía, no entiendo por qué la policía de la ciudad no tiene las Taser. Hay una discusión de hace mucho tiempo por este tema, Gato, que además estuvo judicializado y está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno porteño intentó comprar estas pistolas que hacen una descarga de voltios muy fuerte sobre el cuerpo, y hay una gran discusión sobre los efectos que tiene sobre el organismo y lo que decía Frederick justamente sobre la letalidad. Y precisamente a partir de que... peor tiene un arma, una pistola 9 milímetros que es la reglamentaria. Claro, lo que sucede es que necesitas tener agentes sumamente formados para que para que utilicen correctamente este tipo de armamento, porque si vos lo usás a una muy corta distancia, por ejemplo, las pistolas Taser te estoy hablando, pueden llegar a ser letales. Ese es el eje de la discusión y por el cual, además, muchos organismos de derechos humanos lo han equiparado con elementos de tortura según cómo se los utilice. Porque la ciudad, de todas maneras, viene anunciando que sí va a incorporar las pistolas Taser y, de hecho, consiguió el aval del Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires. Esto cuando se judicializó en primera y segunda instancia, hubo jueces que dijeron que no se podían utilizar, pero luego el Superior Tribunal de la Ciudad lo terminó avalando. Ahora la discusión está en la Comisión Interamericana, pero con el detalle de que como no hay un caso concreto planteado, la discusión es medio complicada. Ahora, la ciudad y los otros días el secretario de Seguridad, Alessandro, lo que planteaba que sí, que tienen en los planes utilizarlas, claro. no utilizarlas. Ahora, también ahí era importante, porque acá volvemos a un tema que estamos tratando todos los días aquí, el nivel de desinformación o cómo se miente. No es que habían prohibido el uso de las Taser. No estaba prohibido por el gobierno nacional, como se dijo por muchos medios. No, justamente lo que estaba diciendo Frederick es que va a ser utilizado por un grupo muy pequeño y además entrenado para ese fin, un grupo de élite, ¿no? Simplemente esa cuestión, no está diciendo que no. Y ella lo que explica es que lo que derogó era una disposición que no hacía que trataba estas armas como si no fueran letales, y un margen de letalidad tienen. Entonces lo que ella decía es, también hay que reconocer esto. Si vos miras los relevamientos que se hicieron a nivel internacional, sobre todo en Estados Unidos, donde hubo muchos casos de muertes de esto, pueden ser letales las pistolas Taser, que después claro, vamos a ver... después vamos a hablarlo ahora enseguida vamos a estar hablando con el secretario de Seguridad a nivel nacional, porque yo vuelvo a la pregunta, pregunto, ¿qué es más letal, una 9 milímetros o una Taser? No, por supuesto que una 9 milímetros. No entiendo cuál es el debate, nunca entendí cuál era el debate por el no uso de las Taser, porque
a ver, vos también a un policía tiene tiene que cuidar la prevención frente a una delincuencia que cada vez tiene más agresividad. Entonces no entiendo por qué se había dado, si era una cuestión ideológica o era una cuestión, esto que vos explicás, de la letalidad que puede tener. Es que tiene un margen de letalidad, Gato, no pero es que lo no tiene lo tiene. también Pero necesitas la 9 lo que pasa milímetros. que necesitas una fuerza muy bien formada. Nosotros además tenemos fuerzas de seguridad con un pasado bastante negro, entonces, o sea, que fuerzas de seguridad que han estado... Pero Irina, tienen armas esas Bueno, fuerzas de seguridad. Bueno, está bien, y lo que hemos visto es que cuando hubo un gobierno que los autorizó a disparar por la espalda, fueron y lo hicieron. ¿Entendés? Entonces, ¿qué garantía tenemos de que en la ciudad de Buenos Aires, que tiene el mismo sello que tuvo ese gobierno, que autorizó que autorizó el tiro por la espalda, no habilite el abuso de las pistolas Taser? Por eso me parece que es el debate. Más allá de que pueda haber algunas posturas quizá un poco más, sí, teñidas por lo ideológico, si se quiere, es un poco lo que dice Bernie. A mi ver, hay una serie de cuestiones técnicas que también es necesario, en las que es necesario poner el foco. O sea, es un debate a nivel internacional donde tenés organismos internacionales que realmente ponen la alerta sobre esto. Amnistía Internacional tiene un informe muy duro sobre esta situación. Claro, lo que sucede es que acá, frente a una delincuencia que cada vez está más agresiva y que produce estos hechos penosos que terminan con la vida de un oficial, también las fuerzas de seguridad bien preparadas, una fuerza de seguridad bien preparada, también tiene que tener elementos técnicos para responder a esa agresividad, locura, porque en este caso era lamentablemente una persona con problemas psiquiátricos que terminan con la vida de un oficial. Bueno, ahora, el tema es, no hay una fuerza de seguridad capaz de contener esa situación de una manera que no sea utilizando un arma. A ver qué opinaba el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo de Alessandro, sobre este tema. Sí, estoy de acuerdo con usted que me parece que los policías cuentan con pocos elementos de disuasión. Usted cuando dice eso se refiere a la posibilidad de que estos agentes tengan, por ejemplo, las pistolas Taser. Sin lugar a dudas, todavía seguimos debatiendo si es una herramienta de tortura o es una herramienta del siglo XXI que tiene las trazabilidades tecnológicas que permiten saber exactamente el uso o el mal uso que se le da, y son una herramienta que en esta situación hubieran salvado 2 vidas y hubieran terminado con esto. Bueno, a ver, y en lo que decía Irina sobre la prevención o sobre las advertencias que hacen organismos internacionales, la ONU dice sobre las Taser, reporte sobre la situación en Portugal en el año 2008, un caso específico. El comité está preocupado porque el uso de esas armas provoca un dolor intenso, constituye una forma de tortura y en algunos casos puede incluso causar la muerte, como se ha puesto manifiesto en casos recientes. Esto es el Comité contra la Tortura de la ONU. Y en Estados Unidos, donde también, bueno, se usan, la ONU ha dicho sobre una situación en el 2014, el Estado debe procurar que las armas de descarga eléctrica se utilicen exclusivamente en situaciones extremas y bien definidas, cuando exista una amenaza real e inminente para la vida y únicamente por agentes del orden debidamente capacitados. Esto sería el caso de lo que se sucedió el otro día aquí en una calle de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero por eso yo te pongo el hincapié en la cuestión de la capacitación. Bueno, uno cree que hay policías que deben estar muy bien capacitados, ¿no? O al menos esa debería ser la responsabilidad política. La responsabilidad política es capacitar. Ahora, si hacemos... Si no todo este debate, esa capacitación nunca la vas a tener. Y vas a entregar las armas y van a usar las armas como quieran, a mansalva, y eso va a ser un problema. O sea, necesitas generar toda esta discusión para que el uso... Acá hay algunos fiscales que me escriben y que no pueden ser catalogados como de ideología de derecha. Me dicen, coincido con vos, ¿qué diferencia letal hay entre una 9 milímetros y una Taser? Bueno, yo tengo otros que me escriben lo contrario, Gato. Bueno, está abierto el debate. No, me parece bien que esté abierto el debate. Yo digo, en este momento que yo te contaba... hay una delincuencia cada vez más agresiva. Hay una delincuencia que lamentablemente, y lo hemos visto, no te pide perdón, no te pide permiso para matar. No pide permiso para matar y los vemos diariamente en las calles de la ciudad del conurbano, casos tremendos. Entonces yo creo que ahí
Ahí está la responsabilidad política. Sí, pero la experiencia, Gato, muestra que la mano dura, ya sea con taser o con pistola del tipo que sea, para, digamos, para sofocar el delito. Bueno, no, mano dura, no, prevención y reacción. Si no, ¿para qué tenés a una fuerza de seguridad? Está bien, está ¿Para bien. qué tener una fuerza de seguridad si no es para...? Pero el problema de la inseguridad no es solo una cuestión de actuación policial ni judicial. No es solamente eso. Es una cuestión de situaciones sociales, de situación educativa, de múltiples factores. No es solamente cómo actúan las fuerzas de seguridad. Bien, pero yo te digo hoy, si vos te pones a analizar fríamente, daría la impresión que la delincuencia nos viene ganando por goleada. Revisá los datos de la provincia de Buenos Aires, pero de los últimos 20 años, si querés. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, cuando restringen las excarcelaciones? ¿Qué pasa cuando se aplican las políticas de mano dura? El delito sigue aumentando. No tiene que ver exclusivamente con el despliegue de una política de uso de armas o de una política supuestamente disuasiva. Me parece que tiene que ser una política integral. Quizá el gobierno nacional esté en la senda de eso, porque uno la escucha hablar a Sabina Frederick y se nota que está pensando que tiene un pensamiento más amplio e integral. Yo hay algo que lo vengo sosteniendo desde hace muchos años. La política en general no se ha preocupado por el tema de la seguridad. No, lo ha esquivado. Bueno, entonces porque es un tema difícil. Bueno, entonces no tenemos dirigentes políticos capacitados para hablar de seguridad en forma íntegra. No ha habido política criminal. Lo que ha hecho el gobierno de Cambiemos, por ejemplo, fue una sobreactuación en lo que te estoy diciendo, en materia de mano dura, cuando hubo que en la no sirve provincia para de Buenos nada. Aires un intento muy serio de reforma policial, como lo hizo Orlañán, después vinieron otros en una forma demagógica y terminaron con eso. Ahí está. Bueno, le vamos a transmitir este debate al secretario de Seguridad, al doctor Eduardo Villalba. ¿Cómo le va, Eduardo? Buenas noches. ¿Qué tal, Gato? ¿Cómo le va? Bien, bueno, acá estamos, se ha armado también un debate, nos escriben fiscales, todo, respecto a esto del uso de las taser o no. ¿Cuál viene a ser la posición que ustedes van tomando desde el Ministerio de Seguridad a nivel nacional? Sí, mire, Gato, yo le cuento lo que pasó de que nosotros llegamos al Ministerio de Seguridad. Cuando nos hicimos cargo del Ministerio de Seguridad con la ministra Frederick, se hicieron una cantidad de decretos y resoluciones en ese momento para encauzar la política de seguridad de acuerdo a lo que nosotros creíamos que debía reformularse, y dentro de ellas lo que se hizo fue determinar que las pistolas Taser, que en el gobierno, en la gestión de Bullrich, aparecían solo mediante esa normativa como de un uso extendido, limitar ese uso, plantear cuestiones que tenían que ver con la formación y la capacitación, y decir en ese mismo momento, no antes de ayer, hace 9 meses, decir que se le daban esas pistolas Taser con las que contábamos a los cuerpos especiales de la Policía Federal Argentina. ¿Por qué también a los cuerpos especiales? Porque la verdad era que había solamente, y hay solamente, 90 pistolas Taser. Esa es la dotación de pistolas Taser que tanto se declama. ¿Cuántas había comprado el gobierno anterior? 100, había pedido 100 pistolas Taser. Y en el mes de diciembre recién del 2019, nosotros recibimos esa partida de 90 pistolas. Entonces, yo tengo una fuerza de seguridad, o sea, la Policía Federal más concretamente, que tiene en tareas operativas 12.000 personas, así que no había mucha voluntad de dotar a la Fuerza Federal de las pistolas Taser, porque si la hubiera habido, hubo 4 años para poder hacerlo. Claro. No, entonces, está bien esta aclaración, porque eso forma parte del relato mentiroso del gobierno anterior. Porque está bien, porque de la forma en que hablaba Patricia Bullrich, parecía que habían comprado una Taser para cada policía. Claro, Gato, nosotros no llegamos al gobierno y le sacamos de la mano de los policías o de su cartuchera la pistola Taser. Eso no ocurrió de ninguna manera. O sea, lo que hicimos fue decir, bueno, ¿qué hay? 90 pistolas, ¿qué hay? ¿Está cuestionado todavía este uso? ¿Qué objetivos y metas tenemos nosotros para la Policía Federal Argentina? Bueno, démosela a los cuerpos especiales y que se capaciten para en algún momento usarla. Ahora, al mismo tiempo hubo
gestiones provinciales, gestiones de la ciudad, gestiones nacionales, del color político que hoy está blandiendo la bandera de las pistolas Taser, que nunca las usó. Esto es lo que a mí me llama la atención, que se ponga en debate a las horas de haber ocurrido el hecho lamentable que tuvimos que pasar el día lunes. Entonces, la discusión Taser sí, Taser no, me parece que pasa por otro lado. Nosotros en estos momentos estamos en la discusión y reformulación de para qué queremos a la Policía Federal Argentina en el territorio de la Nación, en todo el territorio de la Nación, no concentrada en el AMBA como estuvo hasta ahora, y qué objetivos tenemos que para nosotros son los de investigación criminal. Entonces, las policías de seguridad de las provincias que crean, porque lo creen en su ideario, porque creen que es un medio para ser usado, y que se bancan a su vez la discusión de verdad del uso de las Taser o no, tienen que ir y comprarlas. Cualquier jurisdicción, es lo que no han hecho, y dársela a la policía si están tan de acuerdo no usar las policías, las pistolas Taser. Villalba, buenas noches, Irina Hauser lo saluda. Y ¿usted qué piensa? ¿Que las Taser podrían servir para prevenir un episodio como el que ocurrió esta semana? ¿O para qué estaría bien utilizarlas si es que estaría bien? Bueno, a ver, si hubiera alguna jurisdicción que dota a su policía con pistolas Taser, quizá hubiera servido para este evento. Ahora bien, nosotros en este evento nos encontramos con 4 policías, 2 de la Policía Federal, 2 de la Policía de la Ciudad, que tienen recursos más allá de una pistola Taser para poder intervenir en eventos como el que ocurrió el otro día. Lo que pasa es que este evento fue muy particular. Tuvo una circunstancia muy particular y muy lamentable en su desenlace y ocurrirán 1 de 100. Nosotros permanentemente vemos intervenciones policiales, tanto de la Policía Federal, de las Fuerzas Federales o de las Fuerzas de Seguridad, que no necesitan de una pistola Taser para poder reducir a una persona en esta situación como la que se dio el otro día. Fue un hecho lamentable, fue un hecho que lloramos todos, fue un hecho en el que estuvimos atentos todos estos días, pero fue un hecho que antes del debate de las pistolas Taser nos tiene que replantear un montón de debates en materia de seguridad. Por ejemplo, el tema de la capacitación y la formación del personal de seguridad, de que nadie habla y estamos entreteniéndonos en un debate de las pistolas Taser ficticio, porque los que lo están poniendo sobre la mesa no le han dado las pistolas Taser a la fuerza. En eso hoy hubo, no sé si hubo una alusión de la ministra o una mala interpretación cuando dijo que el personal de la Policía de la Ciudad no estaba bien preparado. No, yo no la vi a la ministra, porque yo, es más, le digo, miren, en estos momentos estoy en el sur del país acompañando el programa Detectar por la situación crítica que tenemos en muchas de las provincias, entonces tenemos que hacer muchas cosas, pero yo no quiero abrir juicio de valor sobre la actuación policial de ninguno de los intervinientes en esa situación. Eso lo tienen que hacer las áreas de control, las áreas de bienestar de cada una de las fuerzas. No podemos estar tampoco en la cabeza de las personas, ni del oficial que depende de mí, ni del oficial que depende de la otra fuerza de seguridad. Y a mí me llama la atención que hoy la ex ministra Bullrich, además, haya victimizado la situación, diciendo que era una barbaridad opinar de esa manera, o como opinó la ministra Frederick en el día de hoy, cuando ella lo hizo a la 1:30, a las 2 horas de haber ocurrido este hecho lamentable que vivimos el lunes. Gracias, doctor Villalba, muy claro, gracias. Nada, buenas noches. Buenas noches. Bueno.